Buenas tardes a todos. A nombre de la Casa del Viaje y de Berenice Lozano les damos la bienvenida. Hoy vamos a hacer un recorrido, vamos a iniciar un castillo por la región de Castilla, un recorrido, un viaje por la región de Castilla, por la región de Castilla-León. Vamos a indicar en el mapa, esta es toda la región Castilla-León. Esta es la región de Castilla-La Mancha. Este es lo que se llama Castilla la Nueva. Antiguamente se le llamaba Castilla la Nueva y esta es Castilla la Vieja. La región de Castilla-León, se divide en 9 provincias. Concretamente, aquí estamos la provincia de León, la provincia de Palencia, la provincia de Burgos, Soria. Esta es la provincia de Segovia, Ávila, y esta es Salamanca. Y aquí tenemos la provincia de Zamora y la provincia de Valladolid. Esta es una región muy rica de ciudades fascinantes para visitarse. Y bueno, nos va a tomar, creo que 2 sesiones recorrerla. No estamos contratiempo, no estamos contrarreloj, así que nos vamos a tomar el tiempo necesario para visitarlas con calma. Este es el escudo de la provincia de León. Hay un dicho que dice, Castilla hizo España, pero León hizo a Castilla. La gran tradición de Castilla se remonta a León. León y los reinos de Asturias en esta región, y de aquí se nutrió todo lo que es la sangre, la tradición, la fuerza vital de toda la región de Castilla. Este es el parque de las Médulas, ya en la región cercana a la cordillera Cantábrica. Es una región escénica con paisajes muy bellos de las montañas de la Sierra Cantábrica, que divide a toda la provincia de León de la región de Galicia. Y en esta región, en esta sierra, están las cuevas de Valporquero. Aquí tenemos una de las entradas de la cueva, en la que hay que entrar materialmente colgado. Y esta es una de las formaciones de estalactitas. Aquí podemos ver el interior de la cueva. Hay cuevas en España más grandes, concretamente en Palma de Mallorca, en Mallorca, en la isla de Mallorca. Sin embargo, esta es una de las más bellas cuevas, que tiene formaciones de estalactitas sumamente finas y delicadas. Claro, cuando vamos a España, normalmente no vamos a visitar grutas. Sin embargo, si pasamos por ahí, se recomienda hacer una breve escala para que conozcan estas formaciones naturales que siempre son sorprendentes. Aquí tenemos una figura de un caballero templario. Los templarios fue una orden que surgió en la Edad Media a raíz de las cruzadas, y que eran caballeros que tuvo un crecimiento muy rápido, la orden.
eran caballeros que se encargaban de defender a los peregrinos cristianos en su camino hacia los lugares santos. Ese fue el inicio de esta orden que cada día tenía más adeptos y llegó a tener una fuerza enorme. Además llegó a acumular un gran capital. Tenía fuerza como un ejército militarmente hablando, pero también tiene una enorme fuerza económica. Los recursos de que disponían los templarios fueron creciendo y llegaron a volverse casi como una especie de banco que ayudaba o apoyaba a reyes o nobles. Uno de estos reyes a quien apoyaron los templarios fue Felipe IV de Francia, el famoso Felipe el Hermoso. Hay varios Felipes el Hermosos. Para que no lo confundamos, está también Felipe el Hermoso de Alemania, que fue el hijo del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Maximiliano, que fue el esposo de Juana la Loca, la madre de Carlos V. Bueno, el papá y la mamá de Carlos V, Carlos V de Alemania y Carlos I de España, el gran emperador que dominó en su tiempo, alcanzó el imperio más poderoso, más vasto del mundo. Bueno, regresando a los caballeros templarios, aquí tenemos a la estatua en la ciudad de Ponferrada. Ponferrada siempre les dio mucho apoyo a los templarios, siempre los respetó profundamente y les dio un castillo, uno de los castillos más bellos de toda Castilla, es el castillo de Ponferrada. Repito, uno de los grandes deudores de los caballeros templarios fue Felipe IV. Felipe IV llegó a acumular tantas deudas con los caballeros templarios que este rey decidió involucrar al Papa para destituir a la orden, para destruir la orden. Y ahí empezó la batalla contra los templarios. Llegaron a haber masacres en las que llegaron a asesinar a 20,000 templarios bajo la acusación de que era una secta herética, que adoradores de Baphomet, una forma del diablo, y que además eran sodomistas, ¿qué les puedo decir? Todos los atributos negativos que pudiera tener esta orden de degenerados se les adjudicaron a ellos con tal de lograr la desaprobación papal. A pesar de que finalmente fueron perdonados, y existe un documento que es el pergamino de Chinon, que fue descubierto en el Vaticano, donde el Papa perdonaba a la orden, los exoneraba y les retiraba la excomunión, pero ya era demasiado tarde. Ya la orden había sido exterminada y disuelta en toda Europa. Todavía en España fueron respetados mucho tiempo, aunque ya nunca recobraron la fuerza para poder recuperar su primacía y el respeto de toda Europa. Cuando estaba pasando estas transparencias, estaba acomodándolas, pensé que posiblemente en alguna de las próximas sesiones hablemos algo de los templarios para platicarles más a fondo la historia, la increíble historia de esta orden de caballería que fue tan destacada en la Edad Media y que fue una cuna, verdadera cuna de héroes mal entendidos, perseguidos e injustamente aniquilados.
Aquí estamos en la ciudad de Ponferrada. Esta es una de las calles de las plazas centrales de la actual Ponferrada. Aquí tenemos la calle del reloj, que ya la habíamos visto en otra ocasión, la calle del reloj y la torre del reloj. Y aquí está el formidable castillo de Ponferrada. Es uno de los castillos más impresionantes de toda España. Tiene todo ese ceño militar austero de un noble castillo castellano, totalmente viril y casi violento. Esta impresionante construcción esta es una vista de un caballero templario. El Papa les permitió usar esta cruz, la cruz que le llaman cruz patada, con patas, ¿verdad?, sobre fondo blanco, que era el símbolo de los templarios. Y aquí tienen esta aberración, una terrible y triste muestra de lo que el capital puede hacer de humillante a una joya medieval. ¿Cuánto habrán aportado McDonald's para que se les permitiera? Está bien, tienen la concesión del restaurante dentro del castillo, pero poner esta M y el McDonald's, por más discreto que lo quieran colocar, sobre una noble torre medieval, al menos yo lo considero un insulto. Es como si pusiéramos en las pirámides de Chapultepec, en el castillo de Chapultepec o en las pirámides de Teotihuacán, pusiéramos un letrero de Sabritas. Vamos, sería un verdadero insulto. Pues esto es lo que al menos yo y mucha gente considera de esta violación a la integridad de un noble monumento. Qué triste, ¿verdad? Bueno, aquí estamos en esta ciudad. Ya la habíamos visto cuando hicimos el recorrido por el Camino de Santiago. Aquí está la Catedral de Astorga. Es una catedral parcialmente románica. Estas torres son románicas. Tiene ya algunos elementos góticos, sobre todo en esta parte alta. Y aquí está el Palacio Episcopal. Les había comentado, esta es una obra del arquitecto Gaudí, el arquitecto catalán Antoni Gaudí. Es una obra controvertida, ya que mucha gente, sobre todo los puristas, acusan esta construcción de violar también la integridad del conjunto. Este es un espacio románico y aunque este castillo, hechizo por supuesto, pretende emular ciertos elementos románicos, románico-góticos, esta mezcla que a veces no es del todo afortunada de Gaudí, no así
con obras como la Sagrada Familia en Barcelona. La Sagrada Familia es una obra totalmente auténtica. Es una obra, una encarnación de la locura de un creador genial, pero totalmente auténtica. No está imitando arte gótico ni arte románico, como es el caso de este palacio episcopal. Pero esta catedral de Astorga, es monumental, es una de las grandes joyas del románico en toda la región de Castilla. Aquí tenemos otra vista de las torres de la catedral, del palacio episcopal, que pueden ver es un collage de elementos góticos, estos pináculos con los crochets o cogullos, que son estos adornos como frutas que crecen en las torres. Después estas matacanes al pie de los cucuruchos muy medievales. Después estas ventanales, vamos a llamarle, para no decir la palabra hechizo, vamos a llamarle ecléctico. Ha sido muy criticado, a pesar de que es, pues, ¿qué les puedo decir? Es un monumento sorprendente. La gente llega y lo ve y todo el mundo dice, caray, qué bonito palacio. Bueno, aquí estamos en San Martín. Este es San Martín Castañeda, en las afueras de León. Acá se puede ver, déjenme mover esto, esta torre de campanario que se llama La Espadaña. Aquí se sustituyen las torres románicas por esta espadaña, también románica, y que después aparece, sobre todo la vemos en México, en las iglesias de Yucatán. En muchas de las iglesias, estas iglesias muy rústicas de Yucatán, iglesitas blancas, lo que más destaca de ellas es la espadaña, es este conjunto. También les quería proponer, antes de continuar con los recorridos a otros países, darles una síntesis que podríamos quizá poner en una sola sesión, hablarles de la historia de los templarios y hablarles de los elementos que forman y que constituyen una catedral románica y una catedral gótica, con todos los términos, bueno, no todos los términos, pero los términos más importantes. Esto les va a servir para poder identificarlo y cuando próximamente realicen sus viajes a estas regiones, tengan elementos para poder identificar los detalles ornamentales o estructurales de las catedrales. Este es el interior de San Martín Castañeda, con estos pilares sólidos, casi de fortaleza en el interior de la catedral, de la iglesia, perdón. Y aquí tienen un escueto bastante contenido, altar barroco, en el altar de la catedral. De la iglesia, perdón. Y este es el monasterio, esta es una belleza de monasterio. Se llama San
Miguel de la Escalada. Es un monasterio mudéjar, perdón, no mudéjar, mozárabe. Mozárabe es cuando es cristiano que tiene manifestaciones árabes. Los mozárabes eran cristianos que vivían como árabes. Mudéjar es el arte cristiano que tiene elementos, mudéjar es el arte árabe más bien musulmán con elementos cristianos. Aquí pueden ver estos arcos de herradura. San Miguel de la Escalada. Ya estamos en la ciudad de León. Habíamos pasado por León en la ruta de Santiago. Les comentaba de León que a mi gusto particular es una de las catedrales más bellas de Europa. En lo personal, yo la prefiero a la Catedral de Burgos. Vamos, quizá en el exterior sea más imponente Burgos, pero el interior de esta catedral es una obra maestra. Pocas iglesias hay en toda Europa que tengan el esplendor que esta catedral. Los vitrales, los 3 rosetones de León son 3 obras maestras únicamente comparables con los rosetones de Chartres y de Notre Dame en Francia. Pero además existe una cantidad de vidrieras o vitrales en el resto de la iglesia, más de 200 vitrales que le dan esa cualidad mística, etérea y real en el momento en que uno entra en la catedral. Les comentaba anteriormente cómo la luz del sol, de la tarde o de la mañana, se filtra en los vitrales e ilumina el resto de la catedral con unas tonalidades purpúreas, lívidas, como que no son de aquí, nos transportan a otra realidad, a otra dimensión. Esa es la gran cualidad del arte gótico. Aquí podemos ver por fuera, aquí están las torres, los pináculos. Los pináculos no nada más eran elementos ornamentales, también tenían el objetivo de proporcionar peso a determinadas estructuras, como son estos contrafuertes, les daban peso para afianzarlo sobre el suelo. Les comentaba, aquí están los pináculos con esta como erupción frutal que son los cogullos o crochets también se les llama. Esta es la puerta oeste de la catedral. Impresionante recinto.
Vean el interior, aquí se puede ver dos de los rosetones, el tercero está frente a este, en el otro extremo, y pueden ver toda la proliferación de vitrales por todos los rincones de la catedral. Eso es lo que hace singular y maravillosa a esta iglesia. El órgano está dividido en 4 secciones. Entonces, cuando empieza a sonar el órgano, adquiere una estereofonía muy impresionante y se realizan con cierta regularidad conciertos de órgano en el interior de la catedral, ya que es uno de los órganos que tiene mayor sonoridad y mayor variedad y riqueza de sonidos. Es un inmenso órgano. Cuando uno entra a la catedral en alguna misa, si yo nunca he asistido a estos conciertos de órgano, sin embargo, sí me ha tocado el órgano en la catedral, y bueno, es algo que eriza la piel cuando empieza esa cascada de música a inundar cada rincón del templo. Estas son los púlpitos. Estos son, digamos, el baldaquino o el techo del púlpito. Aquí podemos ver otro de los pórticos de la catedral. Este es policromado, todavía se alcanza a distinguir los colores, y esto en el parteluz, esta columna que divide la entrada a la puerta en 2 partes, se llama el parteluz. Y aquí está el tímpano. Con las figuras de los apóstoles, el Pantocrator, el Cristo Redentor, la Virgen. Y este es el vitral de San Simón el Mago, uno de los tantos, de los decenas que en total suman un poco más de 200 vitrales. Y la técnica que se aplicaba a este vitral es todavía la técnica más primitiva, que es la más bella de todas, que es una unión de vidrios. El vidrio es de color. Vamos, en su transparencia lleva el color. No es un vidrio pintado, como después empezó a usarse a partir del siglo XIV. Empezaron a cundir los vidrios pintados. No, el color está intrínseco al vidrio. No sé si les conté que en México, un vitralista que tuve yo la fortuna de que fuera maestro en la Escuela de Arquitectura, el maestro Matías Goeritz, un ilustre artista mexicano de origen alemán, el diseñador de las torres de Ciudad Satélite, y que realizó algunos vitrales para la catedral y otras iglesias aquí en México. Él, para poder lograr esa fidelidad de ciertos colores, especialmente del rojo, él lo mandaba a traer desde Chartres, porque el rojo de Chartres es único. No lo logra ningún otro de los rojos de ninguna catedral gótica en Europa. Pero él creía en eso, ¿no? En que el vidrio tenía que ser, que tuviera en sus átomos, en su esencia, el color,
que no fuera un vidrio pintado. Y todos los fragmentos del vidrio de color se unían con plomo, por eso se llaman también emplomados. En ocasiones, las estructuras grandes de los vitrales eran armazones de hierro para darle la rigidez que no tiene el plomo. Y aquí podemos ver algunos de estos rosetones impresionantes. Ven estos vitrales de la parte alta del deambulatorio. Y vean esta bóveda. Es algo muy impresionante. Únicamente la podemos comparar con la Sainte-Chapelle en París. Sin embargo, tenemos que recordar que la Catedral de León es toda una catedral y que estamos hablando de proporciones muchísimo más grandes que la Sainte-Chapelle. Estar bajo esta bóveda es estar definitivamente inmersos en una especie de lluvia celestial de colores. Como les decía a algunos pasajeros que iban conmigo, que lo hacen sentir uno como en el corazón de una gema, de rubíes y zafiros, ópalos, como si estuviéramos dentro de las venas de una de esas gemas. Es algo espectacular. Repito, se eriza la piel. Sobre todo cuando estamos aquí dentro, no hay mucha gente y empieza a tronar el órgano. Yo tuve una experiencia que no se me va a olvidar en León, que fue, empieza a sonar la música de órgano, era una misa temprano, y empieza a sonar con la Passacaglia y Fuga de Johann Sebastian Bach. Fue algo de verdad inolvidable. Nos arrebataba la música. Estos elementos que se llaman, que vemos aquí, uniendo las nervaduras en las bóvedas, se llaman los florones. Y son elementos que se colocan en la piedra clave del arco, porque los arcos están hechos a base de piedras y en el centro llevan una piedra que se llama la clave, que es la que le da el soporte a todo el arco. Y las claves, ocasionalmente, sobre todo en estos cruceros, las hacían con molduras, con elementos decorativos, ocasionalmente elementos florales, pero muchas veces eran también figuras bíblicas. A veces también utilizaban las figuras que se utilizan en los capiteles románicos, figuras casi de la superstición o del zodiaco. Vean, esto es verdaderamente portentoso. No sé si esto les muestre lo que es la grandeza de esta catedral. Aquí tenemos otro de los rosetones. Y vean, este rosetón es una maravilla. Aquí está la Virgen con el niño y los 12 apóstoles. Y después viene este juego de vitrales con escudos, con elementos medievales y aquí elementos florales.
Perdón, esta ya la vimos. Y aquí estamos fuera ya de la catedral, salimos y otro monumento en León que hay que visitar es la iglesia de San Isidoro, que también le llaman la Colegiata de San Isidoro, actualmente ya nombrada Basílica de San Isidoro. Acuérdense que la basílica es como un título honorífico de un monumento. Catedral es sede de un obispo. Aquí tenemos la entrada gótica de San Isidoro. Aquí está el escudo y la estatua de San Isidoro. Y este es el tímpano del perdón que tiene representado el descenso de la cruz. Es un tímpano muy bello, muy rústico. Vamos, no llega a tener nunca la finura de los elementos de las esculturas de Santiago de Compostela. Vamos, el maestro Mateo era el maestro Mateo. No ha habido alguien que se le iguale en todo el arte románico. Él era un avanzado, él era fuera de su tiempo. El románico es esto. El maestro Mateo era un genio, fuera de serie, que vivió durante el románico, pero que su escultura es muchísimo más avanzada. Y aquí tenemos una bóveda, una cúpula con los florones, para que los puedan ver. Esto es en el interior de San Isidoro. Aquí podemos apreciar esta bóveda con todos estos florones dorados, además, que le dan un realce muy especial. Está el retablo mayor de la basílica y estos pilares con estas pilastras adosadas y capiteles con motivos totalmente románicos. Esta es otra de las joyas en la ciudad de León. Y este es el Panteón Real o el Panteón de los Reyes en San Isidoro. También le llaman a este panteón la Capilla Sixtina del Románico, ya que todo el recinto está cubierto con murales de santos y escenas bíblicas, Cristos. Es muy hermoso ver este Panteón de los Reyes. El Panteón de los Reyes de San Isidoro en León. Y este es la veleta, el gallo de la veleta, el antiguo gallo de la veleta que ahora es parte de, está en el museo, ahora está sustituido por uno más moderno, pero este sí lo conservaron, ya que en sí es una joya, una reliquia bellísima además. Además simbólica de la basílica. Esto ya lo habíamos visto, se los había mostrado
en la sesión anterior cuando pasamos por León, que es el Hostal de San Marcos. Actualmente convertido en hotel. Sí les comentaba que en el interior está muy renovado, está muy acondicionado a las exigencias del turismo moderno. Entonces, muchos baños se han cambiado, muchos detalles ornamentales y estructurales han sido cambiados por sustitutos modernos que le quitan un poco el sabor renacentista al interior, pero pues lo hacen un sitio de estancia mucho más cómodo. Si el presupuesto les alcanza, es muy recomendable venir a cenar. Si no se hospedan aquí, miren, yo siempre recomiendo, tanto en León como en Santiago de Compostela, si se puede hacer el esfuerzo de pagar, es decir, de ahorrar en otros hoteles, en lugares en camino, incluso en Madrid, no tiene uno que estar en un gran hotel, pero en estas maravillas de edificios es un verdadero placer para la imaginación. Además es un orgullo estar aquí. Desde aquí pueden hacer lo que yo hacía. De ahí mandaba yo cartas y postales para que llevaran el sello o el membrete del Hostal de San Marcos o el Hostal de los Reyes Católicos en Santiago de Compostela, aunque en otros lugares hubiera estado en el Holiday Inn, o menos que el Holiday Inn, no importa, ¿no? Bueno, aquí ya entramos a la provincia de Zamora. Zamora tiene una característica que desgraciadamente, y aquí sí se los confieso, yo no tuve el tiempo de disfrutar, de aprovechar, y la verdad es que iba yo deprisa, no tenía el conocimiento de los tesoros de Zamora. Es una de las ciudades que tiene más reliquias románicas en toda España y en toda Europa. Más de 20 edificios románicos se pueden encontrar en Zamora. Esta es la Torre del Caracol, así se llama. Parte del Castillo de la Mota. Hay otro Castillo de la Mota, tengo entendido que en la provincia de Valladolid. Castilla, como su nombre lo dice, está plagada de castillos. Y quizá los más bellos de toda España se encuentren en las Castillas. Y aquí estamos en una de las plazas centrales en la ciudad de Zamora. Yo llegué a Zamora por recomendación de un guía cuyo nombre era Don Fermín. Él me tocó, es decir, yo entré a visitar en la ciudad de Salamanca, entré a visitar la Catedral Vieja. En Salamanca hay dos catedrales, muy viejas las dos, una es gótica y la otra es románica, pero estamos hablando medievales las dos. Entré a la Catedral Vieja, después de visitar Salamanca, no le di el tiempo que se merece esta ciudad extraordinaria, y
me encuentro a un guía, don Fermín, que estaba hablándole a un grupo de latinoamericanos. En la forma de hablar se oía que eran latinoamericanos, no argentinos, sino más bien medio caribeños o centroamericanos, quizá había mexicanos entre ellos, eran de estos grupos que se reúnen, de estos circuitos donde se reúnen nacionalidades de diferentes regiones de habla española del mundo. Bueno, estaba, y el hombre estaba, se veía que estaba profundamente molesto, porque tenía una cara de pocos amigos, estaba enfadado, ¿no? El ceño casi a punto de regañar al grupo, porque ellos hablando entre sí, viendo la cámara que se habían comprado, las señoras viendo la bolsa, la mascada que habían comprado, cuando él estaba dando sus explicaciones. Yo me acerqué y cuando terminó un poco abruptamente, después de hacernos un comentario de lo más emotivo y que llevaba cierta malintención, hablando de cómo nos vamos a perder. Es decir, hay que tener ojos y hay que tener inteligencia, una sensibilidad inteligente, por no decirles bola de idiotas, hay que tener sensibilidad inteligente para entender el mensaje de estas piedras, de estos arcos, y tocaba los muros de la catedral con una pasión y con un cariño que de verdad conmovía. Bueno, cuando terminó, me acerqué a él, le entregué mi tarjeta, él me dio la suya y le dije que me había encantado su explicación, y fue cuando me dice, bueno, vaya, por lo menos alguien me escuchó. Le digo, yo no soy de ese grupo, no, pero para mí es un honor que haya alguien que verdaderamente se interese. Total, lo invité a tomar una copa. Esto lo comentaba yo en uno de mis blogs. Cuando le dije, vamos a tomar un café, me dice, no, un café no, vamos a tomar una copa. El café es una mariconada gringa, me dice. Bueno, entonces fuimos a tomar una copa y él me estuvo hablando del románico, de la identificación del románico con el espíritu español, y me recomendó, porque le platiqué que de ahí yo me iba manejando hasta Santiago de Compostela, y me dijo, bueno, va a pasar por Zamora, por lo menos vaya a ver la catedral. Y entré a Zamora, y cuando crucé un puente sobre el río Duero, Zamora está a orillas del río Duero, entro en una ciudad relativamente moderna, de edificios más o menos contemporáneos o de mediados del siglo pasado, ¿verdad? Sin ninguna gracia. Y yo decía, caray, me equivoqué de ciudad. Y de repente veo ahí un letrero que decía una desviación a la puerta de Doña Urraca. Eso ya me sonó como más medieval. El nombre de Doña Urraca siempre inspira como un respeto. Es bastante intimidante, tiene resonancias románicas. Y ya me meto y finalmente llegué a la ciudad, a la catedral. Qué cosa, qué monumento. Bueno, aquí estamos ya en algunos de los edificios de Zamora. Es una colección de arte románico extraordinaria. Les confieso, eso me quedé corto porque nunca más pude volver a Zamora. He estado viendo todos los monumentos que tiene, el San Claudio de los Olivos, Santa María Magdalena, la iglesia de la Horta, la Torre de San Vicente, etcétera, que
toda una colección de joyas románicas. Esta es la bandera de Zamora. Y este es el escudo de Zamora. Y este es el brazo de Viriato. Viriato es un caudillo de la época romana, antes de nuestra era. Viriato fue un paladín que combatió a los romanos y con ejércitos mucho más pequeños que los imponentes ejércitos romanos, logró vencerlos en varias ocasiones. Viriato se lo disputan. Por supuesto, los portugueses se lo atribuyen. Ellos dicen que es un luso, es decir, un lusitano de Portugal. En Zamora definitivamente te aseguran que es un héroe zamorano, pero llega a tal grado la fama de este hombre, de Viriato, que hasta en Valencia hablan de que es un héroe valenciano. Y bueno, las hazañas de Viriato son, toda una telenovela, ¿verdad? Es más que telenovela, es toda una epopeya muy impresionante. Bueno, aquí tenemos una vista de el Puente Viejo, el río Duero y la ciudad de Zamora. Cuando se va uno acercando, de repente se cruzan en la campiña viñedos, árboles frutales. Finalmente llegamos a esta ciudad dominada por esta catedral en la colina. Aquí tienen las murallas de Zamora con unos espléndidos sillares. Sillares son estas piedras. Y para que vean, aquí entramos en este mundo de reliquias románicas. Vean esto, esta es la cúpula de la catedral. Es una cúpula románica, pero de este estilo. Hay otra muy parecida, que es la de la Catedral Vieja, la cúpula del cimborrio de la Catedral Vieja de Salamanca, pero no tiene las proporciones y la belleza y exotismo de esta. Esto se le llama una cúpula de escamas, porque tiene ese aspecto como de escamas de un enorme animal prehistórico. Perdón por la comparación. Fue una metáfora no muy afortunada, ya que se trata de una joya medieval. Y este es el interior de esa cúpula, sostenida por 16 nervaduras que convergen en el florón. Y estos elementos que tienen aquí, que es el elemento que transfiere de un plano cuadrado a una base de circunferencia, estos se llaman las pechinas. En muchas iglesias se utilizan para decorarlos con pinturas bíblicas. Aquí la dejaron en blanco y que eso subraya
la majestad de esta cúpula y su belleza intrínseca, las nervaduras, la piedra, sin que los colores y las figuras de ángeles y santos distraigan. El viejo puente sobre el Duero. Este es el ayuntamiento en la ciudad de Zamora. Esta es la estatua de Viriato, terror de los romanos. Realmente fue el terror de los romanos. No podían con él. Él un estratega brillante que mantuvo a raya al ejército más poderoso de su tiempo. La casa consistorial y aquí tenemos capiteles románicos. Vean nada más este pórtico de San Claudio de los Olivares. Las arquivoltas o arquitraves con motivos totalmente florales, únicamente una que otra carita aquí, pero desprovista de elementos bíblicos. Este es el ábside de la iglesia de la Magdalena, la iglesia de la Horta. Esta es la torre de San Vicente, en el centro de la ciudad de Zamora. Este es un rosetón, creo que es de la Horta. Es un rosetón románico, esto todavía no es gótico. Las murallas de Zamora. Este es parte de lo que es la Alhóndiga. Esta es una de las calles céntricas de la ciudad. El Casino de Zamora. Como podemos ver, pues es una ciudad que rara vez se visita, a menos que uno tenga la intención de verla, pero nunca la incluyen en los circuitos turísticos. Claro, es muy difícil incluir en un viaje todas las ciudades. Esa es la angustia de cuando se planean los viajes, que quisiera uno ir a ver todo. Y cuando tenemos que empezar a eliminar lugares, muchas veces nos quedamos desencantados, más por lo que no vamos a ver que contentos por lo que vamos a ver. Y estos son las aceñas. Las aceñas son el equivalente de un molino.
Las aceñas son construidas para los ríos grandes, ríos de gran caudal, como es el caso del Duero. Y los molinos son construcciones similares, más pequeñas, para los pequeños afluentes de los grandes ríos, y todos se utilizan para moler grano y crear harina. Y estas son las mismas aceñas, pero aquí tenemos esta parte, este lado, que son los tajamares, que sirven para cortar la corriente del río y que no embista directamente al muro, amenazando con erosionarlo y eventualmente destruir el monumento. Bueno, aquí terminamos este recorrido, que es el inicio de León Castilla. En la próxima reunión veremos otro tanto. La semana entrante dedicaremos lo que sea necesario para terminar con España, León, Castilla, Castilla-La Mancha, Madrid. Y me gustaría, antes de continuar, que vamos a seguir con Turquía, me gustaría darles una breve síntesis, además del legado cultural de España, de los detalles, los elementos, les decía, estructurales y ornamentales de las catedrales y su terminología básica. Y podríamos esto combinarlo con una breve historia de los caballeros templarios. También les informamos, les avisamos que ya en julio ya estamos viendo poco a poco las posibilidades de reabrir la Casa del Viaje, las oficinas de la Casa del Viaje, y vamos a limitar nuestros seminarios a los jueves y los martes de cada semana. Estaré yo a la disposición de quien así lo requiera para orientarles sobre los itinerarios, los proyectos de viajes que tengan en puerta. Con todo gusto, es un servicio que les proporciona la Casa del Viaje para apoyarlos en el proceso de su venta. Les agradezco a nombre de Berenice Lozano y la Casa del Viaje, y les deseo la mejor de las tardes.